Mira que a veces yo digo cosas o teorías que me pasan por la cabeza, en videos, y ¡pum! Y le pego a veces. No a todo porque vamos recién avanzando en la historia de Chainsaw Man, poco a poco, pero ya hablaremos de eso. Si bien mucha gente encontró algo corto el capítulo anterior, en este nuevo capítulo 174 es todo lo contrario. La información y datos importantes que nos mostraron en este capítulo es para sentarse un buen rato y ver detenidamente, y no solo eso, sino que cada vez que mostraban algo de información nueva, cada vez esto iba escalando más alto, tirándote más información sin parar. Es mucho lo que tenemos que hablar en este video porque me rompí la cabeza al hacerlo, por todo lo que nos ofreció este capítulo. Y es más chistoso todavía porque YouTube me quitó la monetización, el 3 de agosto. Así es, estoy chambeando gratis, ahora mismo, pero eso es historia para otro día. Ya dicho todo lo que tenía que decir, comencemos. Empezamos el capítulo donde vemos al gobierno japonés explícitamente hablando de la desaparición de las orejas y confirman que sus recuerdos fueron alterados, tanto que no recuerdan las orejas ni en las conversaciones donde usaron esa palabra, pero viendo transcripciones sumado que están experimentando con el motosierra es que recordarían la palabra oreja. Esto lo voy a profundizar un poco más adelante para ir punto por punto y que no se desordene. Estos viejos, tras experimentar de primera mano el poder del motosierra, ellos no saben por qué seguridad pública está haciendo todo esto, y tendría que llegar la misma Fumiko a explicar la situación, donde ella dice que todo esto servirá con el propósito de la evolución de la humanidad. ¿Se acuerdan cuando en mi video anterior de Chainsaw Man del capítulo 172, donde menciono que Kiga y Makima ya sabían que podían hacer evolucionar el motosierra, para que su poder pueda ser usado para eliminar un miedo tanto de forma física y psicológica, y que ellas dos querían usarlo para hacer evolucionar a la humanidad, para sus propios fines? Pero estoy jugando de una manera. A ver, lo que voy a decir ahora es en base a lo que vimos de estos tipos del gobierno en este cap. Primero, estos tipos no tienen idea de nada. No tienen liderazgo, no tienen presencia, nada. No tienen idea de cómo proseguir. Y ellos son los que están a la cabeza de la operación como para dar órdenes que pueden ser crueles, pero que deben tomarse para cumplir sus deseos egoístas. Porque después de todo esto que pasó con las orejas, los tipos dicen que busca seguridad pública con este poder. Amigo, vos sos de la elite, el alto rango, el manda más. ¿Cómo es posible que no sepas lo que está pasando? Y todavía peor, que venga alguien de seguridad pública, un adolescente que venga a decirte el secreto de toda esta operación, cuando tú, el propio gobierno, tiene más poder que seguridad pública. Si el gobierno son los dueños y seguridad pública son sus perros. Pero no, acá es todo lo contrario. Literal, ninguno de ellos sabía nada, ni de cómo proseguir. Tampoco sabían con qué motivo se estaba experimentando con el motosierra. No sabían el propósito final de eso. Es que acá yo digo, los tipos holdearon tanto tiempo para que al final aparezcan y sean la burla por sus comentarios. Pero si estos tipos son así realmente, probablemente Makima era quien tenía los pantalones puestos mientras trabajaba con ellos en la primera parte. Pero ella obviamente no los podía desechar o matarlos, porque su vida dependía del contrato de desviar el daño. De hecho, si lo planteamos así, esto tendría sentido el por qué Makima se rebeló en la primera parte, pareciendo ser como si ella pasara a estar en contra de su país, por sus propios deseos personales de crear una familia, ya que ella no quería crear una familia o vínculos con seres humanos. Ella quería formar una familia con demonios iguales o superiores a ella, y ella al crecer se daría cuenta de esto, de que está obedeciendo a incompetentes, pero no tiene escapatoria, ya que ella necesita el contrato de desviar su daño. Necesita el contrato para buscar y controlar al motosierra y crear un mundo mejor. Cuando Makima se revela, aparecería Kishibe, donde levanta su arma contra ella. Ella acá menciona que no tiene sentido lo que hace, ya que puede desviar su daño por un contrato que hizo con el primer ministro, para después contarle a Kishibe de cómo funciona el poder del motosierra, y él le pregunta que si usará ese poder para volver mierda al mundo. Y Makima dice, ¿realmente crees que el primer ministro de Japón haría un contrato con un demonio así de malo? En ambos casos, ella solo menciona al primer ministro, nunca menciona al gobierno. Esto tendría sentido del por qué estos tipos parecen no tener idea de nada, ni de cómo proceder, porque aparentemente no tienen ni idea de la evolución humana. Y justamente ese era el plan de Makima. Pero tiene que venir Fumiko a decirle a estos viejos qué está pasando y cómo proseguir. Por eso digo que estos tipos están de adorno, y el que realmente importa es el primer ministro, con quien hizo el contrato Makima, ya que él nunca se muestra como si no tuviese idea de qué está pasando. Más bien, está viendo cómo avanza la situación para tratar de comprender qué pasa en todo momento para tomar una mejor decisión, ya que efectivamente ellos estaban experimentando con el motor
motosierra como mencioné en el video anterior, que posiblemente ellos solo estaban experimentando con los demonios poseídos que enviaron para confirmar la evolución del poder del motosierra, de borrar miedos de forma física y ver tal poder con sus propios ojos, porque no tenía sentido que enviaran a demonios tan débiles para detener al motosierra, y más con el peligro de que podían ser devorados y olvidar un miedo a nivel físico de a gratis. Se veía que había algo oculto acá, porque seguridad pública podrán ser estúpidos, pero nunca tanto. Si te lo pones a pensar, probablemente el primer ministro sea más capaz que todos estos viejos, y que él sabía todo el plan de la evolución de los humanos desde el comienzo, ya que cuando Makima explica el poder del motosierra, ella dice: ¿crees que el primer ministro haría un trato con un demonio así de malo? El primer ministro ya sabía que el motosierra podía evolucionar a los humanos, porque Makima posiblemente se lo había dicho antes, de realizar el contrato con ella, de desviar el daño, y quizás él debe saber más cosas que habían muerto junto con Makima, y por eso es que seguridad pública sabe tanto del motosierra, aun cuando Makima ya está muerta. Así que sí, primer ministro Shat, a diferencia del resto de viejos que están ahí perdidos, sin saber nada, él parece alguien capaz y con un mínimo de cerebro, tanto como este viejito, que son los únicos dos que salvo de este grupo de idiotas y que pueden ser relevantes a futuro, u ofrecer algo más. Probablemente Kishibe se dio cuenta de tras la revelación de Makima, él se dio cuenta que el gobierno es peor o igual a ella, y por eso él dejaría Japón para ayudar a Denji desde afuera, ya que no confía en el gobierno corrupto. Posiblemente. Ahora pasemos a otro punto. Esto de la evolución humana, y que le atiné, déjame presumirlo un poco. A ver, esto de la evolución humana, que detallé específicamente en mi video pasado, tenía dos partes, que Makima y Kiga, ambas tenían como objetivo evolucionar el poder del motosierra, para después usarlo para evolucionar a la humanidad. En el caso de Makima, podemos estar seguros de que ese era su plan final, por los nuevos antecedentes que nos dieron en este capítulo, pero todavía faltan las verdaderas intenciones de Kiga, ya que no ha aparecido, pero suponiendo que está el tema de la evolución humana sobre la mesa, es posible que ella vaya por ese mismo lado. Esto que quiere hacer Fumiko y seguridad pública, de querer hacer evolucionar a los humanos, eliminando solo los miedos que ellos creen que deben ser eliminados para que el ser humano tenga una vida más plena. Es lo mismo que quería hacer Makima, y posiblemente Kiga, pero con la única diferencia que ellas dos eliminarían los miedos o demonios que ellas consideraban necesarios ser borrados de la existencia para sus propios objetivos. Makima, que sabía que tras aumentar el poder del motosierra, podría borrar miedos tanto de forma física y psicológica, y usaría el motosierra para que devore a sus hermanas, para evolucionar a los humanos, para que el miedo de ellas ya no exista de forma física ni psicológica, obligando a los humanos a evolucionar. Como que Yoru, al ser devorada, posiblemente todo el armamento militar desaparezca físicamente, y también la propia idea de la guerra y conflictos pasados se olvidarían. Que Kiga, al ser devorada, los humanos evolucionarían para que no necesiten comer, acabando con la hambruna, que devora el demonio de la muerte para volver inmortales a los humanos, y crear un mundo mejor, que es lo que ella quería. Y por parte tenemos a Kiga, que posiblemente también tenga planeado hacer evolucionar a los humanos, para que olviden el concepto de muerte de sus mentes, y a la vez volver inmortales a los humanos, eliminando el ciclo de la vida al hacer que los humanos ya no puedan morir ni pensar en la muerte, y así debilitar al demonio de la muerte, y erradicarlo de una vez por todas, para que así Kiga pueda comer pizza, que era su objetivo. También, en este video que hice hace un par de semanas, explico la teoría más detalladamente, por si la quieres ver después. Al final todo se resume en eso, en hacer evolucionar a la humanidad. Pero de que le pegué al tema de la evolución humana, ahí sí le pegué, nadie me va a bajar de eso. Acá lo curioso es que Fumiko da información del demonio que vimos en el capítulo anterior, y es que se trata del demonio de la senectud. El demonio de la vejez. No sé por qué no le pusieron simplemente vejez, por lo que busqué senectud significa la última etapa de la vida humana. Vejez y ya. La cosa es que es un demonio con uno de los miedos primigenios, y a pesar de serlo, este demonio mantiene muy buena comunicación con seguridad pública. Fumiko nos dice que este demonio no siente apego por su vida, y está dispuesto a que el motosierra se lo coma, solamente si los requisitos del contrato se cumplen. Pero antes de hablar del contrato de este demonio, acá hay algo interesante. El tipo este se pregunta cómo se verá afectado la población si el motosierra se come al demonio de la vejez, ahora que puede eliminar miedos físicos. Él dice varios ejemplos de cómo podría afectar esto, pero Fumiko tampoco sabe cómo afectará a las personas, hasta que ocurra. Hay que aclarar algo primero. Primero expliquemos cómo es que todos veíamos este nuevo poder del motosierra antes de lo ocurrido en este capítulo. Primero, suponíamos que cuando el motosierra evolucionó su poder y se comió al demonio oreja, causando la desaparición de ellas, acá el motosierra aplicó sus dos poderes en conjunto, el de eliminar el miedo a nivel psicológico y físico. Veamos cómo es que
que fue afectado el mundo con estos dos poderes combinados. En el factor psicológico, creíamos que las orejas fueron olvidadas de las mentes y memorias de las personas, pero igual no afectaría en nada, porque la gente podrían escuchar igualmente, pero ellos no sabrían el significado de la palabra oreja, o no sabrían de cómo se llama esa parte del cuerpo que cuelgan de sus cabezas. También suponíamos que esto dependía de qué tanta carne devore el motosierra, del demonio que quiera hacer olvidar su miedo, así como pasó con Yoru, que el motosierra se la iba devorando poco a poco, y así, hasta que el mundo fue olvidando las guerras, y que solo sean algo de ficción. Y así, creíamos que eso pasó ahora mismo, porque al comer solo una pequeña parte del demonio oreja, no fue suficiente para que el mundo las olviden por completo, y por eso las personas seguían siendo conscientes de que tenían orejas. Así pensábamos que había afectado el poder del motosierra, en el factor psicológico, con el tema de las orejas, y en el factor físico es que se habían eliminado las orejas de forma física, haciendo que los humanos tengan problemas auditivos, ya que se eliminaron las orejas, pero no la anatomía interna de ellas. Esto porque como el motosierra solo se comió una pequeña parte del demonio oreja, no fue suficiente para eliminar la anatomía interna de la oreja por completo. Esto es lo que uno suponía al ver los capítulos anteriores que había sucedido respecto a este tema de las orejas. Pero en este nuevo capítulo vemos que la cosa no funciona así. En este capítulo vemos que las orejas al desaparecer, debido al poder del motosierra, es que se distorsionó la realidad, ya que al comerse al demonio oreja, esto no afectó a los aparatos electrónicos como teléfonos, radios que necesitan las orejas, porque las personas pueden escuchar, pero cosas como hisopos u otras cosas similares que invaden las orejas se venden como baratijas, ya que según las investigaciones de seguridad pública, cuando estuvieron sin orejas, el sentido del oído no desapareció, así que Fumiko no sabría cómo se manifestaría el poder del motosierra si se come al demonio de la vejez, con los nuevos antecedentes que hay sobre la mesa. Pero hay algo que me inquieta de todo esto, y hasta me dan ganas de golpear la pared. Todo esto que nosotros suponíamos de cómo funcionaba el poder del motosierra, de borrar un miedo X, tanto a nivel físico y psicológico, por los capítulos 172 y 173, todo eso que suponíamos, mándalo a la basura. Eso ya no importa, porque acá ya nos confirmaron que este poder no funciona así. Es más, con la información que nos dieron en este nuevo capítulo, ni siquiera sabemos cómo funciona el poder del motosierra, de borrar de la existencia un miedo X a nivel físico y psicológico. Ahora, en este preciso momento, porque ni Fumiko, que estaba en la investigación, ni ella sabe qué pasará si el motosierra se devora al demonio de la vejez, sino hasta que el demonio de la vejez desaparezca. Mira que me dolió la cabeza un buen rato pensando esto por todo lo que hemos visto. Pero aclaremos esto de una vez por todas, y lo que podemos concluir de estas declaraciones de Fumiko y explicar correctamente cómo es que afectó realmente a las personas que el demonio oreja fuera devorado. Cuando el motosierra se lo comió, la gente podía seguir escuchando. Sí, Podían seguir hablando por celular y mantener conversaciones sin problema alguno. Podían seguir escuchando como cualquier día normal. No, pero eliminaron las orejas. Efectivamente, mi querido amigo de piel morena, las orejas desaparecieron, pero solo las orejas. Que desaparezcan no significa que también tenga que desaparecer el concepto de audición. Pero si no tienen orejas, ¿cómo es que escuchan? Claramente, tiene explicación. Mira, de seguro más de alguno pensó que esto se debe a que el motosierra eliminó las orejas, pero no la anatomía interna de ellas. Y que por eso pueden escuchar un poquito. Pero déjame decirte que no es por esto que la gente puede escuchar. No, la gente puede escuchar claramente aún sin orejas, porque el motosierra al devorar al demonio oreja, haciendo olvidar su miedo, ya sea en menor o mayor medida, hizo evolucionar a los humanos. Tanto que ya no necesitan de las orejas para escuchar. Y no es que escuchen menos que antes. No, todos escuchan claramente como si tuvieran orejas. Es que tú ves esto y suena absurdo. No, yo creo que pueden escuchar por la anatomía interior de la oreja. No es por eso, es porque simplemente el motosierra forzó a los humanos a evolucionar, al devorar al demonio oreja, evolucionar por poco que fuera, para que no necesiten de las orejas para escuchar claramente. O sea, es así, no le busques un sentido científico porque no aplica ahora mismo, porque el mismo capítulo te lo da a entender así, ni el tipo este del gobierno lo entiende y dice, ¡qué disparate! Y efectivamente, es un disparate, y más, porque la misma Fumiko lo confirma, es que no le busques un sentido lógico a este nuevo poder, porque no lo vas a encontrar, porque ya de antes, cuando desaparecieron las orejas, ni siquiera nos mostraron cómo es que desaparecieron. Que si aparecieron tijeras mágicas y se las cortaron, que un hechicero lo hizo, nada. A eso me refiero con que no trates de encontrarle un sentido lógico a este nuevo poder, por ahora. ¿Pero eso es malo acaso? ¿Que no lo expliquen? Para nada. Que jueguen con el misterio e ir revelando poco a poco cómo funciona este poder absurdo, para mí es increíble, porque ahora sí me rompió la cabeza un buen rato, pensando cómo cuadrar todo y que no altere la historia. Así que ya saben, el motosierra
motosierra hizo desaparecer las orejas de forma física, haciendo que los humanos evolucionaran un poquito, tanto que aun cuando no tienen orejas pueden escuchar claramente al 100%. Y si esto es así, entonces ¿por qué el katana no pudo escuchar en este momento? A ver, en este preciso momento fue cuando el motosierra se comió al demonio oreja. Puedo suponer que es porque el katana, su cuerpo tenía que adaptarse a esa evolución, de escuchar sin orejas, y en el pequeño lapso de tiempo de esa evolución, el katana no podría escuchar por unos segundos. Puedo suponer nomás. Y también que da igual que el motosierra devore solo una pequeña parte del demonio X devorado, para eliminar su miedo, porque si esto afectara dependiendo de qué tanta carne consume el motosierra, Fumiko ya debería saberlo, y haberlo mencionado aquí, con los viejos del gobierno, ya que ella estaba en la investigación. Pero puede que quizás esto de borrar un miedo físico dependiendo de qué tanta carne devore el motosierra, Fumiko sí lo sepa, pero que le esté mintiendo al gobierno, ya que ella posiblemente tenga un plan con seguridad pública junto con Kiga, de derrocar al gobierno u otros fines, y que toda esta explicación que acabo de dar de cómo funciona el poder del motosierra se basa en una mentira que Fumiko dice ahora. Es que se dan cuenta del por qué me rompe la cabeza. Todo esto es como cuando juegas por primera vez un Dark Souls y tenés tantos caminos por el cual irte y como que te da dolor de cabeza o estrés de tener tantas opciones. ¿Por qué piensas que vas por el camino incorrecto? Pero da igual qué camino tomes, porque igual te van a coger. Solo queda esperar los siguientes capítulos para que expliquen esta madre, porque podemos estar otros 10 minutos hablando y suponiendo cosas de este poder, dando vueltas mentales, y como que ya me está dando un ataque. Ahora pasemos a otro punto, acerca del contrato del demonio de la vejez que había quedado pendiente. El demonio pide que maten a 10.000 niños japoneses delante de un espejo para verlos, y estos viejos, tras pensarlo detenidamente, aceptarían pagar el precio de esos niños, por el futuro de Japón. Este viejo será un bastardo, pero le tengo fe, a él y al primer ministro, en que aporten algo más a futuro. El viejo dice que si faltan niños, puede nacionalizar a niños huérfanos de otros países como japoneses, todo sea por el bien de Japón. Otra cosa curiosa que dice el viejo es que él dice que tiene una nieta que recoge a niños huérfanos por culpa de los demonios, y podría ser que sea esta mina que es la que mató el gato de Asa, tal vez. Otra cosa curiosa es que Fumiko, mientras dice todo esto del contrato de matar a 10.000 niños, ella está sonriendo en todo momento, casi disfrutándolo. Loca de mierda. A ver, sabemos que al hacer un contrato con un demonio, ambas partes deben cumplir sí o sí, así que el demonio acá no miente, pero quizás Fumiko junto con seguridad pública se hicieron un trato con aquel demonio, pero que quizás el requisito no sea este de eliminar 10.000 niños, y que esto se lo esté inventando para tenderle una trampa a estos viejos, ya que acá no está cambiando los requisitos del contrato, sino que simplemente les está mintiendo a los viejos del verdadero requisito que seguridad pública pactó con el demonio de la vejez. Puede ser, pero hasta que eso no pase, loca de mierda. Pero justo cuando Fumiko está a punto de dar notificación del trato hecho a sus superiores, en el momento nos muestran un panel que cuando lo vi por primera vez no lo entendí. Pensé que el viejo le había tirado la onda a Fumiko, pero no es así. Las bocas desaparecieron porque el motosierra en ese momento se devoró al demonio boca. Eso es lo que indica el panel. Pero lo curioso acá es que si aplicamos la misma lógica de lo que pasó con las orejas en este capítulo, aun cuando ellos ya no tienen bocas, es que aún así podrían hablar y comunicarse sin problema alguno. Pero ¿por qué en este momento no lo hicieron? Quizás quedaron en shock de perder sus bocas de un segundo a otro, o que en ese pequeño lapso de tiempo que evolucionaron no pudieron hablar por unos segundos, ya que sus cuerpos se tenían que adaptar. En resumen, pueden hablar sin tener bocas, solo si seguimos y aplicamos los mismos datos y lógica de lo que pasó con las orejas. Pero acá lo curioso es que Fumiko empieza a ponerse nerviosa y a sudar al momento de perder las bocas. Puede que esto se deba a que efectivamente ella mintió en cuando les dijo a los viejos de cómo funcionaba el nuevo poder del motosierra, ya que depende de que tanta carne del demonio X el motosierra devore para que su miedo se vea reflejado a nivel físico en la sociedad. Y ahora Fumiko sabe que los viejos sospechan que ella les mintió y engañó, pero esto lo dirán los siguientes capítulos. Ahora pasemos a los puntos finales. Yoshida valió pa' pura mierda. Acá la verdad sabemos que Yoshida no murió, solo que está por ahí, mientras que su demonio fue devorado, siendo uno de los tantos que fue comido, porque fueron varios, dentro de los cuales son pulpo, boca, nieve y amargor. Y acá hay que decir un par de cosas. Se entiende el
por qué se comió el demonio pulpo. O sea, lo atacó Yoshida, no es sorpresa. Se entiende el por qué se comió el demonio de la boca, por los acontecimientos de este capítulo, pero ¿qué tenía que ver Nieve y Amargor? A ver, primero digamos que exceptuando el demonio pulpo, ¿los otros demonios comidos fueron de este grupo? Porque es demasiada casualidad que el motosierra se comiera al demonio boca justo en el momento para dejar en evidencia a Fumiko. A ver, puede pasar, pero no es como que el motosierra estando ahí peleando y de repente se va y se pone a buscar a demonios por la ciudad para devorar y justamente se encuentra con el demonio boca. Es que si eso es así, qué conveniente. Pero ahora no creo que sea el caso. Lo único que pienso es que de los demonios que él devoró, sí o sí tienen que ser de este grupo, o de la sexta división, porque por algo Seguridad Pública mandó a estos poseídos, esperando que el motosierra se comiera a alguno de ellos, para que confirmen que el poder del motosierra evolucionó, para así ellos puedan pasar al siguiente plan. Y con ellos me refiero al primer ministro y a este viejito. El resto no me importa. Ahora, en este último punto, ¿el motosierra es afectado por su propio poder? Así es. Esto sí que no lo vi venir. Me duele la cabeza ya escribiendo este guión. Todo lo que tuve que pelear internamente para que cuadrara todo en un video súper largo y que no voy a cobrar porque me quitaron la monetización. Pero ya, falta poco para que se termine el video. Esto de que el motosierra sea afectado por su propio poder abre un sinfín de nuevas posibilidades. Ahora que sabemos que el propio poder del motosierra de borrar miedos de forma física también surge en efecto en él. Y acá puedo estar como 10 minutos más teorizando sobre esto, pero pienso que es mejor que el manga avance solo, hasta que me dé un indicio de cómo es que afecta su poder, ahora en lugar de decir teorías sin sentido. Pero si ya no tiene boca, ¿cómo es que usará su poder? Esto es interesante. ¿Ven esa bufanda que tiene el motosierra en su cuello? Eso podría ser un cordón umbilical que viene de su vientre al momento de transformarse. El cordón umbilical es la manera en que los fetos se alimentan cuando están dentro de sus madres, y es lo que está usando el motosierra ahora mismo para alimentarse. Así que sí, podrá seguir devorando demonios. Esto también se profundiza más en la teoría del origen de las motosierras, que en su origen se usaban para el parto de las madres, y que las motosierras tienen como simbolismo dar la vida y a la vez dar la muerte. Este origen de las motosierras y el parto lo explico más detalladamente en otro video que subí en el pasado. Pero acá hay otra cosa interesante. Así, siguiendo la lógica de lo que pasó con las orejas, las bocas desaparecieron, pero aún así las personas pueden comer, porque así como el motosierra distorsionó la realidad con la desaparición de las orejas, donde humanos igualmente podían escuchar, lo mismo tendría que pasar con los humanos al motosierra forzarlos a evolucionar, para que puedan hablar y comer sin necesidad de una boca. ¿Cómo comerán sin bocas? No lo sé, pero eso es algo que Fujimoto debe explicar en los siguientes capítulos. También recuerden que esto de que las bocas desaparecieran son solo las bocas, lo que viene siendo lenguas, dientes, todo eso sigue ahí. Y por supuesto que las bocas regresarán, así como pasó con las orejas. ¿Cómo volverán? No lo sé. Imagino que Kiga hará algo o alguien más dentro de Seguridad Pública, como Quan Chi o Kishibe, si es que aparece por fin. Pero quien sea que llegue para salvar las bocas tendrá que abrir el estómago del motosierra. Esta vez, pero si lo hacen, quizás también salven a cientos de demonios olvidados que fueron devorados por el motosierra hace mucho tiempo. Pero eso es algo que tendremos que esperar en el siguiente capítulo. Si bien en el capítulo anterior, el 173, algunos decían que fue corto o que no pasó demasiado, pero en este capítulo Fujimoto lanzó una bomba, pero así de gigante, donde a varios nos hizo explotar la cabeza, para encontrarle algún sentido a toda la información que nos soltó de golpe, creando un sinfín de teorías con varios caminos, donde ahora hay que jugar cuál es el camino correcto. Al comienzo del video dije que YouTube me quitó la monetización, y es verdad, el 3 de agosto me quitaron la monetización. Esto me afecta bastante, pero próximamente haré un video explicando este tema, explicando el por qué pasó y cómo afectará esto al canal y el ritmo de los videos, pero todo su tiempo. Ya dicho todo lo que tenía que decir, me despido.